Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Hoy comenzaremos leyendo la segunda parte del libro de Reyes y leeremos los capítulos 1, 2 y 3. Lo primero que quiero hacer es recordarles que la nación está dividida y que cuando el relato nos habla de Israel, nos está hablando de las 10 tribus del norte y que cuando nos habla de Judá, nos habla de las dos naciones del sur. Al comienzo del relato, en el capítulo 1, veremos cómo Ocosías, hijo de Acab, quien reinaba en Israel, tiene un accidente y envía mensajeros a consultar al dios de Ecrón llamado Baal Zebub, y le pregunta si éste sanaría o moriría. Esto es una tremenda ofensa ante Dios. Este envía a Elías para que interrumpiera a los mensajeros y les entregase un mensaje al rey, indicando no solo que moriría, sino que lo advierte sobre su ofensa al ir a consultar a este falso Dios. Posterior a esto vemos una historia donde tres capitanes van a buscar a Elías por orden del rey, con 50 hombres cada uno. El primer capitán que llega a Elías con sus 50 hombres le dice: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. En base a este relato, algunos creen que este capitán, al llamar a Elías varón de Dios, lo debió haber hecho con un tono irónico o con un tono despectivo. Esto lo suponen por la respuesta de Elías, que pareciera querer demostrar que sí es un varón enviado por Dios. Claramente es difícil el poder asegurar esto, ya que al leer nosotros no podemos apreciar el tono en el cual está ocurriendo lo que estamos leyendo. Pero sí me parece una postura muy interesante que podemos considerar. Después dice que va un segundo capitán y vuelve a ocurrir lo mismo. Claramente este capitán no consideró lo recién ocurrido y esta vez le dice: varón de Dios, así dice el rey, desciende inmediatamente. Acá es diferente porque podemos ver un acto de soberbia en la cual nada importa lo que acaba de ocurrir y le exige a Elías que baje inmediatamente por orden del rey, recibiendo así la misma condena que el grupo anterior. Podríamos decir que el tercer capitán aprendió la lección. Según lo que ha visto, él dice, vemos que en el relato que se humilla ante Elías implorando que valore su vida y la de sus compañeros. Esto agrada a Dios, ya que el ángel del Señor le dice a Elías que no tema y que vaya con este capitán a ver al rey. Este relato me hace pensar en cómo muchas veces ocurren cosas a otras personas y dos cosas pueden pasar en nosotros al respecto. Número uno, tenemos la opción de ser totalmente indiferentes y no aprender nada de lo que ocurre en otras personas, teniendo una gran probabilidad de cometer los mismos errores y por lo tanto sufrir las mismas consecuencias. Creo que esto ocurre porque muchas veces pensamos que es algo que siempre tenemos en nuestra cabeza y es que a mí no me va a pasar. La otra opción es considerar y aprender lo ocurrido a otros como una lección para nuestras vidas. Pensar que el Señor por medio de esas vidas nos está enseñando para que nosotros podamos motivarnos y corregir nuestra actitud. Debemos tener la precaución cuando sea necesario de tomar esto como una enseñanza para nuestras vidas. De esa forma podemos enfrentar esta vida aprovechando la experiencia de otros o lo ocurrido a otras personas. Al mismo tiempo, este relato nos recuerda que un corazón humilde ante el Señor siempre tiene como respuesta la misericordia y el amor del Señor, al contrario de quienes actúan de una forma soberbia. En el capítulo 2 veremos lo que algunos llaman el arrebatamiento de Elías. Bueno, recordar que nosotros cuando estábamos leyendo la primera parte de Reyes en el capítulo 19, veíamos que Elías estaba completamente desanimado y que quería morirse. Sin embargo, Dios no estaba listo para conceder esta petición. Todavía Dios tenía un trabajo para su profeta. Vemos que después de que Elías terminó su trabajo, llegó el momento en el cual el Señor estaba listo para poder llevárselo al cielo. Aún en la actualidad, el pueblo de Dios muchas veces en su desánimo se pregunta y dice: ¿por qué el Señor no me lleva a casa? La respuesta a esa pregunta es: con seguridad, Dios nos llevará a nuestro hogar cuando Él determine que nuestro trabajo terrenal ha concluido. En este capítulo veremos la fidelidad de Eliseo con Elías.
Estos ya saben que el Señor tomará a Elías para llevarlo y Eliseo no se quiere apartar de él, a pesar de que Elías le da la oportunidad en distintas ocasiones. Veremos cómo Eliseo quiere seguir a Elías y no lo abandona hasta que el Señor se lo lleva. La perseverancia de Eliseo en seguir a Elías nos hace pensar en la importancia de seguir a Cristo hasta el fin. Recordemos que él dice, más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Qué bueno es poder permanecer junto a aquellos que abunda la palabra de Dios en su boca, ¿cierto? También vemos un relato muy conocido y este es que Eliseo le pide a Elías una doble porción de su espíritu. Los estudiosos coinciden que con esto lo que le está pidiendo en realidad es ser su sucesor. Al igual que los primogénitos tenían una doble porción de la herencia, lo que hace al pedir Eliseo a Elías en esta doble porción de su espíritu es poder ser su sucesor. Veremos cómo Elías es arrebatado en vida sobre un imponente carro de fuego y caballos de fuego, siendo así el segundo hombre después de Enoc en no conocer la muerte y que es llevado por el Señor. Luego vemos cómo Eliseo recoge el manto de Elías, el cual de nada servía sin el Dios de Elías. Eliseo golpea el agua como Elías, y esto sería una señal para el caminar de Eliseo, quien veremos que seguirá los pasos de Elías como un profeta del Señor. Cuando termina el capítulo 2, vemos cómo se muestran dos hechos, uno de bendición, pero otro de juicio. En Jericó vemos cómo se dirigen hacia Eliseo con gran respeto, piden su ayuda respecto al agua que estaba mala, que la tierra era estéril, y él ordena traer una vasija nueva, ellos obedecen y se ven finalmente bendecidos. Pero también vemos juicio, porque hay un contraste cuando él va a visitar a Betel. Dice que hay unos muchachos sin respetos y se burlaron de su calvicie. Esto es un reflejo de esta ciudad, donde finalmente ellos tenían un becerro de oro para adorar. Finalmente, en nuestra lectura en el capítulo 3 veremos que la guerra contra los moabitas, el rey de Israel recibe el apoyo del rey de Judá y del rey de Edom. En este capítulo podemos ver la diferencia entre el rey de Israel y el rey de Judá. Estos en algún momento se ven en aprietos en el desierto sin agua. Y el rey de Israel dice, ¿por qué el Señor ha llamado a estos tres reyes para entregarlos en manos de Moab? En cambio, el rey de Judá dice, ¿no hay aquí algún profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Y esto, hermanos y hermanas, es la gran diferencia entre un incrédulo con alguien que no lo es. Ante la adversidad, el incrédulo se lamenta y culpa a Dios de la situación que está viviendo. En cambio, quien cree y conoce a Dios confía en Él y confía en que éste dará la salida al problema. Y por lo tanto, lo que debemos hacer es buscarle a Él y acudir a Él. Vemos cómo Eliseo realiza un milagro por respeto al rey de Judá, Josafat, en ese momento. Así que de esta forma hacía finalmente también el bien al rey de Israel, Joram. Finalmente veremos la victoria sobre los moabitas, la cual claramente pertenece solo al Señor, no sin antes ver un horrible y lamentable hecho que nos muestra la realidad y los niveles de maldad e idolatría que tenían estos pueblos que rodeaban a Israel y a Judá.